Tienes mucha atención porque el presidente de la República, Gustavo Petro, siempre tuvo la razón, lanzó las alertas, las hizo por los intentos de golpe de Estado, porque este no es el único, el que tiene que ver con Álvaro Leiva, sino que se han intentado muchas formas y de muchas maneras sacar a Petro de la presidencia, y él lo ha denunciado. ¿Y qué ha dicho la prensa? Que Petro está loco, que está delirando, que son temas falsos para llamar la atención. Pero siempre hay pruebas sobre esos intentos de golpe de Estado, y no solo duros, sino blandos, golpes blandos de parte de la misma prensa, que cuando Álvaro Leiva sacó sus cartas diciendo que Petro consumía sustancias y que era un drogadicto y que se perdía en diferentes partes de Europa, esa misma prensa le dio credibilidad a semejantes bobadas de Álvaro Leiva, chismes sin prueba alguna, y lo difundieron por todos lados y en todos los medios sin una sola crítica y ni contexto, ni preguntas, ni nada. Y lo difundían porque era la manera de ejercer esos golpes contra el presidente Gustavo Petro. Petro, hace algunas semanas, hasta en Cali también lo comentó, aseguró que había unos audios que él le había entregado a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre personajes que estaban hablando de tumbarlo, de sacarlo de la presidencia, y con alianzas internacionales, entre esos la Casa Blanca en Estados Unidos. Y por ahí salió Nicolás Maduro también a decir que Marco Rubio, entre otros, podrían estar planeando presuntamente un golpe de Estado contra Petro. Petro le dijo a Marco Rubio que no hicieran eso, porque sería la hecatombe además para nuestros países. También me llama la atención que hace algunos días hablábamos sobre una entrevista de Germán Vargas Lleras de hace 3 meses, donde mencionaba la posibilidad de una guerra civil en Colombia. El hecho de que tumben a Petro de la presidencia generaría una guerra civil. Solo en los gobiernos o sobre las posibilidades de gobiernos de izquierda, porque gobiernos de izquierda no hemos tenido hasta ahora realmente en Colombia, es donde se empieza a hablar de golpes de Estado todo el tiempo. Con Petro lo han querido tumbar todo el tiempo. Y los políticos que hoy son precandidatos presidenciales todo el tiempo salen a manifestar esa posibilidad de que Petro salga de la presidencia antes del 7 de agosto del 2026. ¿Les duele tanto la reforma agraria? ¿Les duele tanto la reforma pensional, la reforma laboral? ¿Les duele tanto que un gobierno esté pensando en los más pobres y no en los más ricos? Y por eso ponen, no sé si lo pusieron o quién sabe qué pasa con este Álvaro Leiva, que tiene fama de conspirador de hace mucho tiempo, se ponen en estos temas. Por esa razón, desde el sector progresista están exigiendo la renuncia inmediata de Francia Márquez. Sí, ojo, solo si se comprueba lo que se dice en esos audios, que ya lo vamos a ver, de parte de Álvaro Leiva, donde menciona que él hablaba con Francia Márquez para sacar presuntamente al presidente Gustavo Petro del cargo. Y eso es muy delicado, y vamos a ver los presuntos delitos que se han cometido o se pudieron haber cometido con esto, quién reemplaza a Francia Márquez, entre otros. Empecemos con este tema. Álvaro Leiva, ex canciller colombiano durante este gobierno, se reunió hace 2 meses en Estados Unidos con asesores cercanos a la administración de Donald Trump para buscar su apoyo a un plan para hacer caer a Gustavo Petro. Según unos audios a los que ha tenido acceso el periódico El País de España, que yo creo que estos audios se los dieron o se los entregaron al País para que esta noticia tuviera repercusión mundial y no simplemente dentro de los medios locales acá en Colombia, sino que tuviera esa magnitud y saliera y se hablara en otros países y tuviera ese golpe también en el mismo Estados Unidos, porque lo primero que dicen y lo que se manifiesta es que hubo reuniones en Estados Unidos. Y pilas con esto, porque no solo Álvaro Leiva se ha reunido en Estados Unidos con congresistas presuntamente golpistas, sino toda la oposición, incluyendo al Miguel Uribe, incluyendo a Cabal, a Paloma Valencia, incluyendo a Vicky Dávila. De hecho, dos de los mencionados en este artículo se reunieron con Vicky Dávila, y a Vicky Dávila la mencionan en el artículo. Ella niega todo, pero sí me ha llamado mucho la atención que en los más o menos último año y medio
Todos los políticos de la oposición constantemente van a Estados Unidos a reunirse y reunirse con congresistas para intentar darle golpes a Petro, que ya lo hicieron con María Elvira Salazar y Marco Rubio, con el agregado policial en la Embajada de Colombia en Estados Unidos, el coronel Feria. Y según unos audios a los que ha tenido acceso el país y fuentes cercanas a congresistas republicanos, Leiva intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer una presión internacional que culminara con la salida del poder de Gustavo Petro. La Casa Blanca, según esas mismas fuentes, nunca tuvo en consideración la propuesta, supuestamente. Abro comillas, nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez, la vicepresidenta. Recuerden ustedes que cuando el presidente de la República falta, no está, su reemplazo inmediato es la vicepresidenta, en este caso Francia Márquez. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era importante. Cuenta una de las personas que se reunió en abril con Leiva, de 82 años. El ex canciller no ha respondido a las preguntas sobre este asunto que le ha hecho este periódico. El político conservador, una de las personas de máxima confianza de Petro al inicio de su periodo, narró en estos encuentros que el presidente era un hombre errático con serios problemas de drogadicción y que guardaba pruebas que lo inhabilitaban para ejercer la presidencia. Habló de un acuerdo en el que debían estar implicados actores armados y no armados, explica la misma fuente, o sea, con criminales y con políticos. Y esto ya me empieza a mí a generar mucha curiosidad, porque los que estuvieron detrás del caso de Miguel Uribe Turbay son las mafias de todos esos grupos armados de Colombia, donde todos confluyen, la mafia, la nueva junta del narco. Esos estuvieron, ahí está la fiscalía tratando de investigar a ver cuáles disidencias, por qué aparecieron imágenes del ELN en el celular de este joven criminal que le intentó quitar la vida a Miguel Uribe, entre otros. ¿Cómo Álvaro Leiva va a Estados Unidos a decir que para tumbar a Petro necesitan aliarse con esas mafias, con el Clan del Golfo, las disidencias y toda esa gente, y con políticos y tener ayuda internacional? Y precisamente hace algunas semanas pasa lo de Miguel Uribe Turbay, algo que presuntamente se realizó por parte de esas mismas mafias con las que supuestamente Álvaro Leiva quería aliarse para tumbar a Petro. Y lo de Miguel Uribe, ¿qué hace? Porque eso no favorece a Petro, favorece a la extrema derecha, lo que pasó con Miguel Uribe. Y de esa forma se hubiese podido generar un ambiente de zozobra, de miedo, de temor en Colombia, que si no se lograba tumbar a Petro directamente a través de un juicio político, o matarlo, o hacerle un atentado, podrían tumbar el progresismo con lo que hicieron con Miguel Uribe. A esto hablándolo desde el punto de vista electoral, ya Paloma Valencia dijo, si Miguel Uribe se recupera va a ser presidente de Colombia, y ella renunciaría y todos renunciarían y lo ponen a él. Solo saquen ustedes sus propias conclusiones. Solo estoy dando hechos y datos. Actores armados y no armados, explica la misma fuente. En uno de los audios en los que Leiva habla con alguien no identificado se le escucha decir, abro comillas, hay que sacar ese tipo presidiendo las elecciones, las presidenciales que están por celebrarse en 2026. Es que además el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional en donde tiene que estar el ELN, los del Clan del Golfo. Ese es el acuerdo nacional que supuestamente estaba intentando armar Álvaro Leiva para tumbar a Petro, con esos grupos. Yo he hablado con los gremios más importantes. Ahí vemos todos los gremios empresariales atacando a Petro y diciendo que Petro no trabaja con ellos, que va a destruir el empleo, que va a acabar con todo y que nos vamos a volver como Venezuela. Los líderes de los gremios empresariales se dedican a eso, a hacer oposición. Oposición insulsa además. Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida, este país va al despeñadero. A ver uno de los audios. Hay que sacar a ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones. Es que además el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder sin la coyuntura del acuerdo nacional, en donde tiene que estar el ELN,
los del plan del Golfo y estos tipos. No, pues todos. Es que a mí me han llamado de hablar con eso. Era el día más importante. La última vez, ¿más te sabes quién es? Es que aquí han venido los del plan del Golfo. Bueno, muy jodida. Este país va al despeñadero. Estoy en Estados Unidos. Un tipo de primera fila, Díaz Balart. Mario Díaz Balart, que son los Díaz Balart son los que están detrás del secretario de Estado. Pero yo no me puedo quedar donde estoy. Vamos en la mitad del camino. De un camino que son 20 días más. Esto no se queda de ese tamaño. Ese es uno de los audios, medio se escucha. El ex canciller y su hijo Jorge Leiva cuentan con buenos contactos entre las filas del Partido Republicano de Estados Unidos. Por esa vía, le pidieron a sus amigos que les organizaran una reunión con el congresista Mario Díaz Balart, representante por Florida. Abro comillas, estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila, Mario Díaz Balart, eso lo escuchamos ahí en el audio. Los Díaz Balart son los que están detrás del secretario de Estado, explica Álvaro Leiva en las grabaciones. También tenían la intención de verse con otro congresista muy conocido en Miami, Carlos Antonio Jiménez. Guárdense esos nombres. Díaz Balart, Carlos Antonio Jiménez. Vamos acá. Vicky Dávila, que más adelante la menciona en el artículo, negó todo. Dijo, no tengo nada que ver con estas ideas del ex canciller Álvaro Leiva que menciona el país. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro. No entiendo por qué Leiva utiliza mi nombre como supuesta interlocutora válida entre el intento de golpe de Estado y la ayuda de esos congresistas o la Casa Blanca en Estados Unidos. Que Vicky Dávila fuera la interlocutora. Es lo que dice Leiva. Lo que sí pienso y en lo que sí estoy trabajando es en derrotar la misma pendejada. Pero resulta que los medios aliados de Vicky, el 11 de febrero del 2025, registraban muy contentos y felices la presencia de Vicky Dávila en Estados Unidos, reuniéndose con congresistas. Vicky Dávila, precandidata presidencial, continúa adelantando su gira en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, Dávila mostró el encuentro que sostuvo con los congresistas de ese país, Carlos Antonio Jiménez, uno de los que menciona Álvaro Leiva, y Mario Díaz Balart, el otro que menciona Álvaro Leiva. Y Vicky Dávila lo publicaba con su fotografía. Aquí estamos en Estados Unidos hablando con estos congresistas. ¿Quién sabe qué se van a buscar a Estados Unidos? Porque ¿qué le importa a estos congresistas lo que pasa en las elecciones de Colombia? ¿Acaso estos congresistas sí les importa, obviamente? Pero me refiero, ¿acaso estos congresistas ponen votos directamente en Colombia? ¿De opinión? Ponen otro tipo de votos. Esta señora la publicaba la fotografía precisamente con los dos congresistas que menciona Álvaro Leiva. Mario Díaz Balart decía, fue un verdadero placer reunirme con Vicky Dávila. Ella ha enfrentado valientemente las absurdas y perjudiciales políticas izquierdistas del presidente Petro. Como presidente del Comité Parlamentario a favor de Colombia expresé en varias ocasiones mi preocupación sobre el presidente Petro y sus políticas radicales y destructivas. Desde sus comentarios antisemitas hasta su acercamiento a los adversarios de Estados Unidos que están poniendo en riesgo la historia y estrecha relación entre Estados Unidos y Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que este tal Mario Díaz Balart es un personaje bastante peligroso. Miren la reacción y los comentarios frente a la visita de Vicky Dávila y la reunión con ella. Acusando a Petro hasta de ser antisemita, lo acusaba de todo. Y creaba un ambiente en contra de Petro bastante peligroso, violento y presuntamente golpista. Porque según estos comentarios del tal Mario Díaz Balart, pues lo mejor para él, porque según lo que planteaba ahí, era que Petro saliera del cargo. También cuando Álvaro Leiva empezó a sacar las cartas, porque esto, algunos dirán, no, pero es que pararle bolas a Álvaro Leiva, quién sabe qué estaba planeando y estaba imaginando cosas. Pero cuando él empieza a sacar las cartas, el congresista Mario Díaz Balart asume las cartas de Álvaro Leiva como algo real y difunde esa narrativa. Entonces acá lo que uno piensa es, Álvaro Leiva sí llegó a tener contacto presuntamente con el Mario Díaz Balart o con congresistas en Estados Unidos. ¿Y quién le sirvió de puente? ¿Quién le sirvió de enlace ahí con esos congresistas para que esos mismos congresistas difundieran sus locuras donde aseguraba que Petro era o consumía sustancias? Miren lo que decía Mario Díaz el 6 de mayo respondiéndole a Petro un trino.
Petro parece que está de nuevo bajo la influencia de las sustancias, alcohol o ambos. Ha llegado al punto que no puede ni deletrear nombres comunes. Señor Petro, le incluyo aquí una lista de algunos programas de rehabilitación de sustancias para que busque ayuda profesional con su problema de adicción. El señor Petro da vergüenza ajena. Espero que con ayuda profesional pueda combatir su adicción y se pueda mejorar. Miren lo que publicaba él. Y no fue uno, fueron varios trinos. En esa misma línea y en ese mismo sentido. Con la misma narrativa de Álvaro Leiva, donde buscaba imponer ese cuento sobre que Petro consumía sustancias y no estaba apto para gobernar el país y para ser presidente. De igual forma, Marco Rubio, secretario de Estado, a quien quería llegar Álvaro Leiva para que le ayudara en el golpe de Estado y quien, según Nicolás Maduro, estaba intentando o hablando o mirando la posibilidad de ejercer un golpe de Estado contra Petro, cuando pasa precisamente lo de Miguel Uribe Turbay, miren eso, este señor sale y dice, Marco Rubio, esto constituye una amenaza directa a la democracia y es resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de las más altas esferas del gobierno colombiano. Tras haber presenciado de primera mano el progreso de Colombia en las últimas décadas, bueno, le echó la culpa, culpó directamente Marco Rubio a Petro de lo que le pasó a Miguel Uribe. Y entonces ahí es donde uno se pone a pensar, estas son las alianzas que necesitaba Álvaro Leiva para decir, o por ejemplo, a ver, primero, necesitaban hacerle esto a alguien, presuntamente, estoy hablando de presuntos, dar un golpe como lo que pasó con Miguel Uribe, culpar al presidente de la República, porque esa es una narrativa que difundieron muchos de la derecha, y además decir que Petro estaba consumiendo sustancias y promover el tumbe del presidente de alguna u otra manera, presuntamente, y es una pregunta que me hago.